Paki Paki, Nikan Hikari Coyote y estamos Seiyan Kui Gameplay. No sé si está escuchando mi voz. Estuve checando algunas cosas para mejorar el último gameplay que hice porque las voces se escuchaban súper fuerte. Bueno, este es un juego de la familia Adam Senjelikli Adam en Nahuatl. Voy a hacer un gameplay enseñando mientras juego y por la pantalla aparecerán los nombres, bueno, las palabras que voy a decir y se notan los pechos. Morticia. La primera vez que lo veo. Oh, Lucas. Has tenido suerte en encontrar Jack, a nuestro querido Puberto. Lo he perdido y este lugar es grande. No puedo encontrar canción, así que necesitaría ayuda. Más o menos traducido, no lo pienso traducir tal cual. Quema, Hualica. No he visto nada. Bueno, allí sí lo encuentras, nos avisas, Lucas. Miserable. Bueno, vimos el menú y no tuvo nada. Akma Miklak. ¿Cuál es Akma Miklak? Esa es la abuela, no me acuerdo cómo se llamaba. Da galleta de la suerte. Y a la izquierda tenemos a Homero. Vale, me pareció ver algo raro. Mejor chiquita. ¿Cómo era abuela? Ya no me acuerdo. ¿Qué tendría que estar Homero? No estoy loco. Homero, come pa' acá. Homero, come acá. Bueno, tendría que hablar primero con la abuelita. ¿Cómo era en náhuatl? Estaba vacío. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? A ver, abuelita en náhuatl. Estoy pensando, tío. Bueno. Oh, Luca. ¿Has visto alrededor del jardín hoy? Dices que dice no sé qué es. Dice de ciertas cosas. Toma estas galletitas, cariño. Las hice yo misma. Están hechas de escarabajos negros que cocté yo misma y tienen babosas negras, ojo de escarabajo. Tienen más colesterol para tu paladar. Mira, sin embargo es abuelita, estoy usando la partícula sin, que significa respeto. Las
estas colinas puede pasar cualquier cosa. Ahora ve y mira, no sé por qué pasa estos parpadeos. Mira a tu hermano Gómez. Él te ha traído un pequeño presente para ti. Oh, what? Sí. Ahora sí, ya. Si no hablo con la abuelita, no aparece Homero. ¿Es Homero o Gómez? Lucas, viejo amigo, siempre tan positivo y mira, tengo un diario para ti, no sé, tengo un diario para ti, espero que lo necesites. Puedes mirar alrededor de aquí o mira el camino alrededor con esto. Ahora tienes un diario. Vale. Y ahora bajamos por la escalera. Sí, la música es algo perturbante. No sé qué significa. Cupcake. Canta, los visitantes no son bienvenidos. Oh, welcome. Bueno, esto simple, nada más hay que meterle instrucciones. ¿Te has perdido? Nadie se pierde aquí. Tengo una herramienta, no sé cómo traduciría 11. Hey, señorita, Huawei, fuera de aquí. Correcto. Me estás obligando a que te mate. Ahora, ¿cuáles son las galletitas de la abuelita? ¿Cómo una? Ya lo puse. Espérate. Es que, Dios. La primera vez que lo jugué me costó trabajo esta. ¿Qué coño es esta cosa? Ay, no lo sé. Y no presioné esta cosita que ven aquí. Anquita. Y ahora sí salimos. Y estas, ¿para qué están aquí? Estas cosas, ¿para qué están aquí? Es un juego, claro, es un juego de la Sega Master, salió hace años. Y vamos a, bueno, esta cosita sirve para abrir tu puerta. Oh, mira el cartel de. Bueno, ahí se ve la cara de los árabes, prácticamente, o sea, podemos ir juntos por este camino o vamos, que me da flojera traducir todo. Y aquí hay mucho cuidado. Hay unas chihuites asesinas. Chihuites es planta. ¿Qué les dije? Matan esas plantas. A ver. ¡Pero ponte bien! Dios, me van a matar. Lo bueno es que tengo mis galletitas de la suerte. No me quedo hablando de
puedo avanzar más. Voy a llegar con... Voy a ponerle el comerciante de porque se me figura a esos de que aparecen en Zelda, comerciante de Q. Escucha con atención. Si quieres romper no sé. Si quieres romper una planta, le voy a poner una Shiwitz para la liberación. Te debes detener al señor Jerry. Él controla las plantas. No sé, de la rosa negra. Ese es el gran poder. Toma esta llave. Y toma esta llave. Escudo para meterte dentro de las cavernas. ¿Dónde está la rosa? No sé qué es aquí. Con el Glaxtrain, la Chicopa. ¿Cuálica? Cuálica. Ahora Lucas tiene la llave. Y no hay tiempo porque si hablo con el Deku, le voy a poner Deku. Dejo el toca. Deku. Y mi náhuatl no es Cuacuachi. Acuérdense que lo estoy aprendiendo. ¿Dónde está la rosa? Uno es simple, tienes que todo lo que te dije y justo, no sé cómo traducir todo esto, simplemente está, es simple, tienes que ir donde está la rosa negra y romperla. Rápido, el tiempo es valioso. Ahora, ve. Si me pregunta y dice, no sé cómo se dice ahora en náhuatl. Bueno, aprendí un nuevo idioma. Es Masewa o Mazateco. No sé si se diría así, Masawa, o no sé si se dijo. Esta es hombre. Enda, así como suena. Enda. Iwan. Kampa. Kapaka. Otto. Ahí hay unas escaleras. ¿Y alguien ya jugó este juego? Que me lo digan por los comentarios. Es más, ahorita aprovecho. ¿Quieres, bueno, si estás aquí por mi canal está más que nada enfocado a rescatar las raíces de América. Y pues trato de hablar las lenguas durante mis videos, pero soy muy manco, pero estoy aprendiendo apenas. Y pues te invito a suscribirte a mi canal. Por favor, Ifniukli es amigo, por favor, y la Soskamati, gracias. Y compártelo con tus amigos para que más gente conozca la cultura real de América y conserve sus raíces. Y si no has jugado, por favor, ponme en los comentarios cómo salgo de aquí, porque de aquí ya me atoro. La única ruta que yo veo es esta, pero no puedo interactuar. Ankita, no
puedo interactuar con la rosa. Que tiene como campa que top. Las únicas cavernas que yo veo, bueno, son estas. Y no puedo interactuar. Si me ven caído es porque estoy pensando. Y mover esa cosa no sirve de mucho. No sirve de mucho porque prácticamente es para abrir la puerta que es hacia el norte y para ir a la casa de los hadas. La noticia que alguien me diga aquí en Jehwart, yo la palabra Jehwart como era, o sea, prácticamente quién era Puberto. Que bueno, me he visto las 3 películas, de hecho me gustan mucho las películas, de hecho vi la serie de los 60 50, que se me hace una pasada, tío. Más, bueno, intros de la serie animada. Y pues lo mismo. Acabo de comer, que es normal que haga ciertos sonidos, pero que no le tome importancia. Yo lo trato de entender, pero no puedo, mi cuerpo es así. Hey, puedo irme justo ahora, pero tengo que encontrar al bebé Puberto. Bueno, es que yo lo traduzco como Puberto, pero no me acuerdo cómo se llamaba el bebé en español latino, la traducción al español latino. Y no sé dónde están las cavernas. Oshtop es caverna. Vale, ¿dónde está? Campa acá, ¿dónde está? Campa. Y es estrictamente necesario poner todo. O sea, campa acá, Oshtop. No tengo que poner, o sea, simplemente tengo que decir campa, Oshtop. ¿Por qué te me mueves? Chewich, quédate quieta. Una vida, pero ya tengo una vida. ¿Dónde están las cavernas? Porque si yo pongo la llave, bueno, aunque es una calavera, no me interactúa la llave. Y más controles, o solamente ASD, que son los controles principales, y el menú que comanda aquí el salto, bueno, espacio, no me interactúa. Al menos que esté detrás de un arbusto. Y aquí ya me pierdo. Y no puedo seguir más arriba, porque la planta, el comerciante de que me vendió la llave, por decirlo así, no me deja pasar hasta que encuentre las Oshtop. ¿Por qué no pluralizo Oshtop? Porque técnicamente Oshtop es cueva, y como es un objeto inanimado, no se puede pluralizar como en el español. Por ejemplo, Calle
casa, en español, casas, Cali, casas. Casa es un objeto inanimado y no lo puedo pluralizar. Estas son las reglas del idioma de aquí de México. Y otra vez los buses, trenes de México. Sí, mi laptop está poseída por Tecachihuach. Y no la puedo mover, más bien me empuja. Eso que no te tiene un poquito. Mira, ¿no les parece extraña? Imagínense un tío así teniendo con su habitación y le diga, soy Santa Claus. No sé dónde están las malditas Ostro. Y como dije, en la pantalla van a aparecer las palabras que digo en náhuatl. Y pues sería una nueva forma de aprender. Tú aprendes mientras yo estoy jugando. En el mapa no me marca a dónde tengo que ir. No me marca, como dije, no me marca a dónde coño tengo que ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a demandar. No, voy a pedir a Mística igual y a Clara que maldizcan, no pronuncio bien las palabras, que maldizcan a los que hicieron este juego. Y pues, no puedo interactuar, bueno, con... ¿Qué son esas cosas? Lo que estoy señalando ¿qué son? Porque Ostap no son. Y pues más que intento, pues no puedo interactuar con estas cosas. Son alcantarillas. Bueno, yo ya lo dejo aquí. Clasokamati Ankita y por favor suscríbete. Ahí tienes el botoncito para suscribirte. Me harías, bueno, más que hacerme feliz, le harías un gran favor a mis hermanos antiguos. Y no olvides tocarme like, te invito a que comentes, ayudes a crecer este canal. Y ya